Dos. Buenas tardes, profesora. Nosotros somos el grupo B3. Estamos conformados por Campuzano, Mantuano, Joana, Gabriela, Paredes, Lor, Evelyn, Pamela, que no se encuentra el día de hoy ya que tuvo un problema. Mi persona, Meriva Rayón Eddy. Y por último, el compañero Calderón Fernández, Jerry Said. Nosotros vamos a hablar sobre lo que está hablando el resto de compañeros, que se trata de los temas de la unidad número 2. Entonces, aquí como puede apreciar usted, está la carátula con la información respectiva del grupo. Bueno, me gustaría iniciar con lo que es el nivel semántico. Muy bien, el nivel semántico básicamente se refiere al nivel de significado en el análisis lingüístico y la comunicación. La semántica es la rama de la lingüística que se ocupa del estudio del significado de las palabras, frases, oraciones y textos. En este contexto, el nivel semántico se centra en comprender el significado de las expresiones lingüísticas y cómo se relacionan entre sí. El lenguaje de las palabras y las estructuras gramaticales tienen significados específicos y el nivel semántico se ocupa de desentrañar esos significados. Esto implica comprender el significado denotativo, en este caso literal, y el connotativo, el que se asocia a las palabras, así como las palabras que se combinan para formar oraciones con significados más complejos. En el análisis semántico no solo se limita al significado de las palabras individualmente, sino que también aborda cómo el contexto influye en la interpretación de las expresiones lingüísticas. Por ejemplo, una palabra puede ser o puede tener diferentes significados, dependiendo del contexto en el que se utilice. A continuación, mi compañera Gaby les va a hablar un poco más sobre las ramas de la semántica. Bien, como sabemos, la semántica estructural se refiere al estudio de cómo las palabras adquieren significado a través de sus relaciones y estructuras dentro de un sistema lingüístico. Podemos aquí observar que se subdivide dicho tema y un claro ejemplo de la sinonimia estructural sería, por ejemplo, coloquemos la palabra rápido y veloz. Comparten una estructura de significado relacionada con la rapidez. Y bueno, también podemos observar algunos otros ejemplos que nos indica sobre sobre dicho tema. Ahora bien, basémonos en el prototipo. En la semántica cognitiva, los prototipos son representaciones mentales de categorías que encapsulan las características más típicas y distintivas. Como por ejemplo, tenemos el concepto fruta. El prototipo sería manzana por su color común, sabor agradable y amplia familiaridad. Otro concepto sería vehículo. El prototipo sería coche por su prevalencia, utilidad y características típicas de un vehículo personal. Y si hablamos de metáfora, bien sabemos que las metáforas en semántica cognitiva son extensiones de significado que se basan en la transferencia de experiencias o conceptos de un dominio a otro. Como por ejemplo, hablemos un poco sobre la metáfora de la vida como viaje. El ejemplo sería que estamos en un camino difícil, pero encontraremos nuestro camino. La explicación vendría a ser que la vida se conceptualiza como un viaje con caminos, desafíos y metas. Otro claro ejemplo sería la metáfora de emociones como temperatura. El ejemplo puede ser, está hirviendo de rabia. Y la explicación viene a ser que se asocia con la emoción de la temperatura, donde hirviendo representa intensidad. A continuación, mi compañero Jerry va a explicarles un poco más sobre el siguiente tema. Ok, buenas tardes. Voy a explicarles un poco sobre las ramas semánticas. Semántica léxica. Se puede decir que la semántica léxica tiene una rama que se centra en el estudio del significado de las palabras y cómo se relacionan entre sí. Examina cuestiones como sinonimia, antonimia, polisemia y homonimia. Semántica composicional. Se ocupa de cómo el significado de las palabras se combinan para formar el significado de oraciones y frases más largas, incluyendo el estudio de la estructura de la oración y la interpretación semántica. La semántica formal.
La semántica formal es la rama que se utiliza como un tipo de estructura lógica y de teoría de conjuntos para representar el significado de manera formal. Se usa también como una forma lingüística computacional y la inteligencia artificial. Semántica pragmática. Explora cómo el contexto influye en interpretaciones del significado que consideran factores como la aplicatura, la preposición y las máximas conversacionales. Límites de la semántica. El sintaxis. La semántica se enfoca en el significado, pero no aborda directamente la estructura gramatical de las oraciones, que es el ámbito del sintaxis. La pragmática. Aunque la semántica se ocupa del significado de las palabras y las estructuras, la pragmática se adentra en cómo se usan las situaciones reales y cómo es el contexto que influye en la interpretación. Ok, los tipos de significado de los léxicos. El significado denotativo. Este se refiere al significado literal y el objetivo de una palabra o expresión. Por ejemplo, el gato detona un tipo específico de animal. Significado connotativo. Este implica las asociaciones subjetivas o emocionales que una palabra puede tener. Por ejemplo, hogar puede tener connotaciones de calidez o de pertenencia. El significado idiomático se refiere a expresiones cuyo significado no se puede deducir de las palabras individuales o, por ejemplo, dar en el clavo. No significa literalmente ser golpeado por un clavo, sino asentarse, perdón. Facetas del significado. Semántica conceptual. Trata sobre cómo las palabras y las estructuras lingüísticas se relacionan con los conceptos en la mente del hablante. Semántica distribucional. Examina cómo las palabras adquieren significado a través de con su contexto y sus relaciones con otras palabras en un texto diferente. Semántica formal. Utiliza modelos matemáticos y lógicos para representar un significado de manera precisa y formal. Se puede usar esta información como una base más, más de las ramas y límites de la semántica. Son como tipos de facetas del significado de los lenguajes. Siguiente, mi compañero John va a explicar el siguiente tema. Bueno, continuando con lo que en este caso tenía que conversar mi compañera Pamela, pero lastimosamente no se encuentra. Vamos a hablar un poco sobre lo que son las relaciones semánticas. En este caso, los roles semánticos. Tenemos que los roles semánticos, también conocidos como funciones semánticas o papeles temáticos, son etiquetas que describen las relaciones semánticas entre los participantes en una acción o evento. Aquí hay una breve descripción, como ustedes pueden apreciar, de roles semánticos comunes. Tenemos al agente, al experimentador, al estímulo, al paciente, al tema o partícipe, el instrumento, la fuerza o causa neutral, la ubicación, la dirección o meta, el destinatario, la fuente, el tiempo, el beneficiario, el modo, la causa, la finalidad o propósito y la compañía. Básicamente todo esto aquí hace en conjunto lo que son lo que son los roles que se aplican en el tema de la semántica. Para continuar, también tenemos lo que es las relaciones léxicas. En este caso, podemos encontrar que las relaciones léxicas son las formas en que las palabras están relacionadas entre sí, en términos de significado. Aquí tenemos algunas de las relaciones más comunes. Tenemos la sinonimia, como ya se ha hablado en otras ocasiones, que es la relación entre palabras que tienen significados similares o idénticos, ejemplo, rico o adinerado. La antonimia, que en este caso es la relación entre palabras que tienen significados opuestos, por ejemplo, bueno y malo.
También tenemos, por ejemplo, homófonos y homónimos. Los homófonos son palabras que se pronuncian de la misma manera, pero tienen significados diferentes. Por ejemplo, bello y bello, que uno resalta la belleza física y el otro el, el vello facial que aparece en el cuerpo. Y tenemos también como por ejemplo la metonimia, la polisemia, que está aquí, por ejemplo, es la relación que una palabra esta utiliza para referirse a algo relacionado con ella de alguna manera. Ejemplo, la Casa Blanca anunció una nueva política, usando la Casa Blanca para referirse al gobierno de los Estados Unidos. Bueno, esta ha sido nuestra presentación, conversatorio, profesora. Espero le haya gustado. Muchas gracias.